escuela, cuando Henry Ford nos dice unirse es el comienzo, formar una pareja, no seleccionar una escuela. Para que termine las cosas. Buenas noches, maestras, maestros. Bienvenidos a una sesión más de martes de conferencia con Grupo Loga. El día de hoy tenemos como tema proyectos con enfoque STEM con metodología de aprendizaje por indagación y con nuestra experta María Isabel de los Reyes Mejía. Muchísimas gracias por estar aquí. En este momento voy a dar inicio para leer un poquito de lo que ha hecho la maestra. Ella ha sido profesora en educación primaria en escuelas del Estado de México, Guerrero y Ciudad de México, profesora de secundaria en asignaturas matemáticas en Ciudad de México y Guerrero, profesora en el Centro de Actualización Docente en el Estado de México, profesora de las normales Civilización y Josué Azueta en Zihuatanejo, Guerrero, coordinadora académica en el Centro de Maestros Zihuatanejo y Guerrero, ATP en la Oficina de Proyectos Educativos de la Dirección 3 en la Ciudad de México, y participante del equipo de expertos para la elaboración, revisión y diseño de rúbrica del examen Ceneval para obtener la licenciatura en educación primaria por el acuerdo 286. Bienvenida, maestra Isabel, es un gusto para nosotros tenerla el día de hoy. Le cedo la palabra. Buenas noches a todos, es un placer estar aquí con ustedes. Gracias a Grupo Loga por permitirnos hablar un poquito sobre estos temas que son tan importantes en este momento, en que vamos a tener algunos cambios con los planes y programas y que es necesario que pues empecemos a ver otra forma de trabajar sobre lo que son los proyectos. Y cuando hablamos de proyectos educativos, yo creo que todos nos preguntamos, ¿y eso de qué es? ¿O por qué lo hacemos? ¿O cómo lo vamos a utilizar? Porque algunos a veces no lo trabajamos. Me gustaría que alguno de ustedes o levantaran la mano si es que, o comenten en el chat, si es que han trabajado por proyectos, porque yo la mayoría de los docentes que yo he visto que trabajan con proyectos es con preescolar y los primeros grados de primaria. Y los maestros, conforme vamos avanzando en los grados, vamos dejando esta forma de trabajo y sobre todo cuando trabajamos en secundarias, casi no lo trabajamos, lo olvidamos por completo. Y es muy necesario trabajar estos temas o empezar a ver qué es lo que vamos a hacer con los proyectos y cómo vamos a poder relacionarlos con estos nuevos planes que vamos a tener en esta nueva escuela mexicana. Bueno, pues voy a poner mi presentación para que vayamos teniendo un orden y los invito a que si tienen alguna pregunta, la hagamos
al finalizar para que comentemos y sobre todo para que aclaremos a veces dudas que tenemos sobre cómo trabajar proyectos. Bueno, pues esta conferencia, más que conferencia, creo que es un comentar y platicar entre todos qué es esto. Los proyectos con un enfoque STEM, con metodología de aprendizaje e indagación. En esta parte donde estamos hablando de aprendizajes situados. Y cuando hablamos de aprendizajes situados y cuando hablamos de estos tipos de proyectos, pues nos surgen muchas dudas. Quiero comentarles que el enfoque STEM es, sus siglas en inglés es Science, Technology, Engineering, Mathematics. Es decir, ciencia, tecnología, ingeniería y matemáticas. Y cuando hablamos de eso, pues ya muchas veces pues pensamos, ¿y eso con qué se va a comer o cómo le vamos a hacer? Y si observamos en los nuevos planes y programas, por ahí va la intención de lo que vamos a trabajar. Bueno, vamos a empezar un poco. Para empezar, la nueva escuela mexicana tiene como principal objetivo tener a la comunidad como el centro de la educación. ¿Qué quiere decir esto? Que nuestra comunidad a partir de este momento tiene que formar parte de la educación que tienen nuestros niños, que tenemos que involucrar a los padres, a la gente de la comunidad, al señor de la tiendita, al que vende los dulces enfrente, etcétera. ¿Con qué intención? De tener una función social y sobre todo de humanizar a la comunidad. Y esto me viene a mente por lo que pasó ahora en pandemia. ¿Qué pasó en muchas escuelas? Pues muchas escuelas fueron pues maltratadas o saqueadas por la comunidad porque no las sienten como parte de ellas, no las sienten como parte de la comunidad y pues muchas ocasiones esto provoca ese tipo de situaciones. No hay un estudio específico, pero pues vemos que a veces el saqueo o lo que se hace dentro de las escuelas es de las mismas personas de la comunidad y nos deja a nuestras escuelas pues sin recursos, sin muchas cosas. Y lo que se pretende es que la comunidad sienta que la escuela es suya, que los maestros son parte de la comunidad y que los niños quieran a su escuela junto con la comunidad. Yo creo que eso se va a tener que ver mucho más adelante y se tendrá que trabajar con los maestros en esta nueva forma de trabajo. Pero vámonos a lo que es nuestra propuesta, lo que es el aprendizaje basado en proyectos. Bueno, esta es una propuesta muy especial que se trabajó desde hace varios años y que empezó desde la industria para poder generar una mayor, digamos, producción y capacidad y un trabajo en conjunto. Y se promueve la investigación y la cooperación, sobre todo para que se resuelvan problemas de la vida diaria. Esto de problemas de la vida diaria, del aprendizaje significativo, es algo que hemos estado manejando en educación. No es la primera vez que lo escuchamos. Sin embargo, ahora se pretende que se tenga una mayor comunicación con la comunidad y que la problemática o las problemáticas que ponemos también apoyen a la comunidad. Con esto además se pretende que se fomente la democracia, la cooperación, el trabajo en equipo, el entender que somos un conjunto, pero que también somos personas con capacidades y habilidades diferentes. Entonces, esta forma de trabajo, vamos a ver que no nada más es organizar lo que estamos haciendo, sino involucrar a los niños y a la comunidad, que eso es una parte muy interesante, que vamos a ver más adelante un ejemplo de cómo se puede hacer esto. Otra cosa es procurar
o fomentar el espíritu de iniciativa, responsabilidad, solidaridad, libertad, confianza, tener un pensamiento crítico, un pensamiento lógico y sobre todo que los niños vean que el trabajo que se está realizando va a funcionar para todos. Y con esto yo recuerdo hace algunos años, cuando mi hijo estaba en preescolar, yo tuve contacto con el trabajo en proyectos. Llegó un día a la casa y me dice, mamá, necesito investigar todo lo que se pueda sobre los gatos. Dije, bueno, ¿cómo? Dice, sí, necesito investigar. Y empezó a buscar en libros, en esa época apenas empezaba lo del internet, y comenzó él a ver qué era lo que pasaba con los gatos y total investigó que había varias razas y luego como a los 3, 4 días comenzó a preguntar, mamá, ahora quiero saber qué comen los gatos. Ya empezamos. Y luego ahora quiero ver cómo puedo construir o hacer un gato. Y al final del mes o al final del proyecto que la maestra hizo, nos invitó a todos los padres y empezamos a ver todo lo que hacían los niños. Entonces, la forma en que ellos presentaban su trabajo, la forma en que nos permitían ver todo lo que habían investigado, fue algo muy diferente a lo que yo había visto muchas veces con lo que era el trabajo de preescolar y sobre todo el trabajo que a veces se hace en otros grados. Y me llamó mucho la atención porque cada niño era responsable de lo que estaba haciendo. Y sobre todo, algo que es importante en proyectos es que ellos tienen la iniciativa y el interés porque es algo que les llama la atención, es algo que les importa, es algo que para ellos es significativo. Y cuando trabajamos con algo significativo, entonces los niños aprenden. Y eso, pues, es lo principal y es lo que queremos, sobre todo en educación. Y aquí, pues, vamos a hablar qué tipos de proyectos hay. Los proyectos, sobre todo, están relacionados con la solución de problemas. Y en este caso, con la nueva escuela mexicana, tendremos que buscar problemas que desarrollen o se encuentre un bienestar sobre la comunidad. Con esto quiere decir que la información que tomemos hay que procesarla, compartirla, comunicarlos, ser empáticos y además negociar. Los maestros tenemos la principal función de buscar esos intereses y fomentar que todas estas sí, pues vamos a ver cuántos tipos de proyectos tenemos. Bueno, para empezar tenemos proyectos constructivos. Estos proyectos lo que les interesa es diseñar objetos o construir algo. A lo mejor, no sé, construir una maqueta, construir algo que se necesite para el salón o para la escuela, que es a lo que nos hemos enfocado. Los proyectos estéticos, donde vamos a integrar artes, música, pintura. Otro que nos dicen es el problemático, que es resolver problemas de la comunidad y es mucho más intelectual. Y los proyectos de aprendizaje, que desarrollan habilidades y conocimientos. Pero yo les haría una pregunta. ¿Ustedes creen que sea posible que se conjunten todos estos proyectos para tener todas estas habilidades en un solo proyecto? Claro que sí, ¿verdad? Podemos hacerlo. Y para esto vamos a ver qué es lo que podemos hacer. Bueno, ¿cómo lo vamos a hacer? Bueno, primero, los proyectos tienen varias fases. El primero es un descubrimiento de una situación.
buscamos una situación problemática, la planteamos, hacemos que el niño se motive por esta situación problemática, que le interese, y ya que está hecho esto, entonces hacemos una definición y formulación del proyecto. ¿Cómo lo vamos a hacer? Bueno, vamos a decidir qué vamos a investigar, cómo lo vamos a investigar, sobre todo el interés que van a tener los niños para buscar la solución para ese problema. Ellos van a buscar la forma de resolver el problema y además cómo lo van a hacer, cómo y buscar retos para hacerlo. Luego, la planeación y compilación de datos. ¿Cómo lo vamos a hacer? El niño se tiene que involucrar en la planeación que va a realizar e investigar a través de las personas de la comunidad, a través de internet, de libros, de diferentes situaciones que se le presenten y que puedan ayudar a resolver esa situación problemática. Luego, la ejecución. Y en ejecución es en donde vamos a ver que esto dura muchísimo más tiempo. Y ahí es donde vamos a trabajar sobre todo la metodología de investigación. Y esta metodología de investigación, ¿qué quiere decir? Bueno, en varios estudios que se han hecho, vamos a encontrar que el trabajar con la metodología de investigación permite que los niños superen riesgos intelectuales. ¿Qué quiere decir esto? No se puede decir, no puedo, no sé cómo hacerle, sino tienen ellos que buscar la forma de solucionar el problema y buscar las estrategias. El maestro será, en este caso, un orientador de cómo va a buscar esas formas de solucionar el problema. ¿Qué va a pasar con esto? Con esto se van a desarrollar habilidades como la de resolución creativa, la de un pensamiento científico, el pensamiento lógico, el trabajo en equipo y la comunicación oral y escrita, porque todo proyecto debe tener su sustento. Deben escribir, buscar la redacción, etcétera. O sea, hacer un informe además de lo que están haciendo. Además, tienen que abordar los contenidos de diferente manera. Esto les va a permitir buscar a lo mejor un libro, una enciclopedia, el internet, identificar qué páginas de internet tiene la información verídica y cuáles a lo mejor no le pueden servir. Eso también es importante cuando se va a trabajar en proyectos, porque no todas las páginas me dan una información adecuada. Eso también lo tendríamos que vigilar. Además, podemos hacer grupos reducidos y estos grupos reducidos en equipos de 3 o 4 niños se tendrán que apoyar unos a otros. Es decir, ellos mismos se van a estar constantemente autoevaluando y coevaluando su trabajo para poder decir, te falta, o a lo mejor pudiste haber hecho tu maqueta mejor, o ese mural que hiciste le falta algo. Los niños son, cuando nosotros les enseñamos a trabajar a través de proyectos y a través de investigación, los niños se vuelven muy críticos y permiten que los demás los critiquen para mejorar, siempre para mejorar su trabajo. Van a encontrar ellos que hay roles definidos, es decir, cada quien tiene su tarea que realizar. A lo mejor un equipo investiga una cosa, otro equipo investiga otra, etcétera, etcétera. Y esto le va a permitir explorar, discutir, expresarse de una manera mejor, buscar la forma de decir
cómo ellos se sienten al trabajar. Y buscar maneras creativas. Sobre todo eso es lo más importante, buscar maneras creativas y dejar de tenerle miedo a la ciencia. A ver, ¿qué pasa si hago esto? Muchas ocasiones nosotros o los papás a veces limitamos un poco lo que los niños hacen porque ensucian por esto. En la escuela a veces hacemos lo mismo, no permitimos que esa creatividad se realice y nuestras, a veces no hacemos ferias de ciencias, que también es otra de las cosas que se pueden realizar cuando se trabaja con proyectos. Y algo que me llamó mucho la atención al estar trabajando y revisando este tema, hay una frase que me llamó la atención en un texto que decía, todos, cuando se trabaja con proyectos, se convierte en un aula de todos son maestros. Es decir, todos enseñan a todos. El maestro también aprende de los niños y los niños aprenden de ellos mismos. Creo que en este caso las maestras de preescolar no me dejarán mentir, que son las que normalmente trabajan mucho con proyectos y conforme vamos avanzando con la educación, esto se va olvidando. Incluso yo creo que es necesario que esto también se haga en secundarias para hacer un ligue o una transversalidad en todos los temas y se pueda trabajar con un mismo tema y hacer un proyecto general, que ahorita vamos a platicar sobre esto. Y cuando los niños comienzan a trabajar con proyectos, van generando problemas más complejos. Hace poco vi una maestra que expuso su proyecto y llegaron los niños a vender hasta en el tianguis de la comunidad. O sea, imagínense nada más hasta dónde llegamos, porque ellos empezaron a hacer objetos con reciclaje, o con cosas recicladas, y hasta vendieron en la comunidad sus objetos, que pues para mí me pareció increíble, ¿no? Porque eso mismo ayudó para que ellos pudieran hacer otras cosas dentro de la escuela. Empezaron a sembrar, empezaron a hacer muchas cosas y esto generó un ambiente muy diferente y eran niños de 5 o 6 años, o sea, niños pequeños y pudieron hacer un proyecto que hasta ventas hicieron. Entonces, creo que eso es muy importante y muy interesante para que lo podamos hacer. Y aquí ustedes me van a preguntar, bueno, ¿cuánto tiempo se lleva la ejecución? La ejecución va a ser el tiempo que los niños tengan el interés por el proyecto. Entre más intereses vayan ellos generando, el proyecto se va haciendo cada vez más y más y más grande. Va mejorando, se va modificando y, es decir, vamos a estar evaluando constantemente el proyecto. Está haciendo. ¿Y qué creen? Que con esto, además, se genera que ellos tengan confianza en sí mismos y que puedan trabajar más o puedan realizar trabajos y se sientan contentos con lo que están haciendo. Yo les aseguro que yo trabajé algunos temas con proyectos. Ahorita vamos a platicar de uno que me gusta muchísimo. Y los niños, cuando ven sus trabajos, aunque sean ahí sí chuequecitos y lo que sea, ellos van mejorando y se sienten cada vez mejor. Bueno, aquí yo les quise poner un ejemplo, por ejemplo, con una problemática muy, muy específica que nos está pasando a todos, creo que en varias partes de la República. Y la problemática es, con la lluvia, mi colonia se inunda. Y aquí, ¿qué podemos hacer? A ver, yo quisiera que alguien nos platicara qué podría hacer para que esto se convirtiera en un proyecto. ¿Quién dice yo?
A ver, ¿quién me puede decir? Captar la lluvia, muy bien. A lo mejor eso sería una buena forma. ¿Qué otra cosa más? ¿Qué otra cosa más pudiéramos hacer? Porque cuando la colonia se inunda son varios factores. Eso lo vamos a ir viendo. ¿Alguien que puede decir más? Una campaña para no tirar basura, hacer reuniones en la colonia, perfecto. Calcular el porcentaje de lluvia que Meeting is being recorded. ¿Qué más? Recolectar la basura, organizarse entre los vecinos y limpiar las coladeras. Excelente, maestra Diana. Primero hacer las preguntas sobre la lluvia. ¿Qué es lo que nos ayudaría? Captar y reciclar el agua, entender por qué es el problema. Fíjense qué rápido ya empezamos aquí a ver diferentes problemáticas y posibles soluciones. Destapar la alcantarilla, contextualizar, etcétera. Bueno, ¿alguien quería hablar? Perdón. Bueno, yo puse aquí unas actividades que se pudieran hacer y qué contenidos pudiéramos tener para trabajar en esto. Y este proyecto lo podemos trabajar desde preescolar hasta preparatoria. Por ejemplo, hacer un mapa de la comunidad. ¿Para qué me serviría hacer un mapa de la comunidad? Pues me serviría principalmente para ver dónde están ubicadas las coladeras. A lo mejor algo que pasa en mi comunidad es que no hay suficientes coladeras, que están muy alejadas o que que no están limpias, donde tenemos que limpiarlas. A lo mejor hay un árbol cerca de la coladera y hay muchas hojas. ¿Y qué contenidos podríamos trabajar, entre otros más, con hacer el mapa? Pues utilizar los instrumentos geométricos como reglas, escuadras y compás para empezar. Hacer informes de dónde están las coladeras. Y con este informe pues estaríamos escribiendo y redactando. Investigar qué se ha encontrado en el drenaje. Es increíble lo que se ha llegado a encontrar en los drenajes, desde camas, sillones, etcétera. Y eso tendríamos que utilizar las TICs para hacer el informe, investigar en diferentes páginas para saber qué es lo que está pasando. Muy bien, maestra Isabel, colocar una malla que evite que se vaya a la basura, por ejemplo. Además, ¿cuánto me costaría, utilizando lo que dice la maestra Isabel, cuánto me costaría poner mallas? ¿Cómo podría yo obtener el dinero para poner esa malla? ¿Qué actividades puedo yo realizar? Les digo, es interés de los niños lo que ellos puedan ir, usar materiales reciclados. Además, ¿qué contaminación? Aquí puse, ¿qué contaminación se genera por las inundaciones? Investigar las enfermedades que producen, por la contaminación, por la basura, por la contaminación por basura y de las aguas residuales. Entonces, generar diferentes actividades para poder encontrar cómo solucionar todas estas situaciones. Y podemos, si ustedes se fijan, aquí en estos temas que yo estoy escribiendo, pues está incluido español, está incluido matemáticas, o ahorita como se le está hablando o como se le van a llamar a todos los diferentes campos, uso de la tecnología, la salud, o sea, ciencias naturales, etcétera. Entonces, todos estos temas los vamos a poder ver. Geografía, porque qué tal en donde yo estoy, las coladeras son demasiado grandes. Déjenme platicarles que yo viví una temporada en Zihuatanejo y cuando yo llegué ahí la primera vez, vi que las coladeras eran grandísimas, de calle a calle y anchas.
Cuando llovió, me enteré por qué. Porque cae muchísima agua. Entonces, eso pues me hace ver por qué estaba así, por qué se inundaba. Y, por ejemplo, hay, con esto de hacer, podemos hacer el mapa de la comunidad o también podemos hacer una maqueta de la comunidad. Cuando yo trabajo la maqueta, las maquetas en las escuelas con mis alumnos, empezamos desde la papiroflexia, hacer los edificios con doblado de papel. Doblamos el papel, construimos nuestros edificios. Imagínense que nuestros niños, para construir las casas, que sea de la comunidad que sea, ellos tengan que medir, por ejemplo, cuánto mide mi casa, cómo podría yo hacerle para que la comunidad o para que mi maqueta quede más o menos. Puedo utilizar escalas. ¿Cómo los voy a medir? Pues puedo utilizar las sombras del día en alguna determinada hora. Puedo utilizar fotografías, comparar los niños con las casas. O sea, se pueden hacer muchísimas actividades. Les digo, esto le va a ayudar a los niños a generar esa creatividad de cómo solucionar los problemas de diferentes maneras. Otro que se me ocurrió con el mismo tema es, por ejemplo, llegar más allá. Los que provocan muchas de las lluvias, sobre todo en esta temporada, son los huracanes. Y empezar con preguntas desde ¿qué es un huracán? Y con él, pues tendría que ver yo temas de medición, viento, velocidad, ver cómo se forman las nubes, cómo se clasifican, ver que dependiendo de la velocidad del viento, de la cantidad de agua que traen, por qué les ponen los nombres que ponen. Poder trabajarlo en preescolar o en primer y segundo año con el abecedario. Y de ahí, de la escuela, sacar lo que estaba diciendo la maestra Gabriela, sacar estos temas hacia la comunidad y concientizar a la comunidad para elaborar o para generar campañas, trípticos, que ayuden a que no se provoquen actividades para que se tapen las coladeras y obviamente se pueda tener una comunidad limpia y que se pueda inundar lo menos posible. Entonces, si se fijan, todo esto que estamos platicando, lo podemos hacer con los niños y de ellos va a depender mucho la forma en que van a solucionar. Mucho va a depender del docente que para ir buscando los diferentes problemas que se generan con un tema. Aquí, como decimos, y decía por ahí una maestra, trabajar formación cívica y ética. Y ahorita recordé, hace 2 días, en la unidad donde yo vivo, a una familia se le perdió, creo que una bolsa. Y los niños fueron a buscar y rompieron las bolsas donde estaba que estaban buscando. Y hubo varias quejas precisamente por esta rotura de bolsas y mandaron fotografías, etcétera. Y aquí se hizo un problema. Y la mamá, en lugar de buscar una solución, lo que hizo fue, no hay problema, yo pago lo que se deshizo. Y yo creo que aquí es donde precisamente cuando involucramos a la comunidad, no es el hecho de pagar que se recoja la basura, es el hecho de concientizarnos y de educarnos para que esto no se haga porque genera más problemas. Entonces, es precisamente desde la escuela donde podemos influir de alguna manera para que la comunidad se mejore. Y los niños, recuerden que los niños son los principales actores de los cambios. Los niños cuando llegan a casa dicen, mi maestra dijo esto, y si mi maestra me dijo que teníamos que levantar la basura,
lo van a hacer los niños en el caso de este tema. Entonces, cuando trabajamos con proyectos y los vamos a enfocar hacia la problemática que se genera en la comunidad, pues va a ser mucho mejor. Otro ejemplo que se me ocurre en este momento es, pero vamos a suponer una comunidad donde se siembra maíz. Bueno, ¿cómo se siembra? ¿Qué distancia debe haber entre una planta y otra? ¿Qué utilizan para sembrarlo? ¿Qué utilizan para recogerlo? ¿Cuándo se hace la cosecha? ¿Cómo ayuda esto a la escuela? ¿Cómo ayuda a la comunidad? Entonces, les digo, esto depende mucho, es lo que llaman ahorita el aprendizaje situado. Es decir, aprendizajes que ayuden directamente a lo que está en mi comunidad, en mi lugar de donde yo vivo. En nuestros planes y programas que van a venir de la nueva escuela mexicana dice, hay diferentes situaciones en diferentes comunidades y es necesario que el niño sepa lo que pasa en su comunidad, se sensibilice para lo que pasa en la comunidad, pero también no debemos olvidar que el niño puede salir de la comunidad y también debe conocer lo que pasa más adelante, lo que pasa en otros lados. Entonces, ¿cómo influye mi comunidad hacia otras partes? Y el trabajo por proyectos e investigar qué pasa aquí, qué pasa acá, cómo influye lo que sucede aquí, cómo va a afectar a otro lado. Eso es lo que nos va a permitir el trabajo por proyectos y por investigación. No sé si alguien quiere hacer alguna pregunta. Maestros. Yo tengo una pregunta. Y dígame, maestro. Por ejemplo, a mí luego se me dificultan algunos temas, digamos, de quinto grado de geografía. Vamos a decir, vamos a suponer, por ejemplo, un tema de las líneas del planeta Tierra. Uh-huh. Es decir, cuando a veces tenemos dificultad para plantear unas actividades de un tema. O sea, sí estoy entendiendo, sí, cómo trabajar en la nueva escuela, es decir, el 2022, pero a veces, en mi caso, como que necesito más dominio de cómo enseñar algunos temas para poder hacer mejor el proyecto. Por ejemplo, pudiéramos, se me ocurre en este momento, cómo, voy a platicar una experiencia que yo tuve. Estábamos platicando en aquella ocasión sobre la fecundación. Y alguien por ahí sacó lo que eran los gemelos. Y hay luego reuniones de gemelos. En las noticias pasan sobre que hay reuniones de gemelos o de triates en algún lugar del mundo. Podemos utilizar nuestro mapa y ubicar el lugar en el país en donde está y de ahí sacar que para poder realizar un punto se utilizan las coordenadas, las paralelas nuestras paralelas y nuestros meridianos. Y entonces usted a partir de ahí puede ir trabajando no nada más paralelas y meridianos, sino por ejemplo, la reunión este año se hizo en Francia. Bueno, en Francia, ¿en qué paralela y en qué meridiano se encuentra? Bueno, y además, ¿cómo es la bandera de Francia? ¿Qué se habla en Francia? ¿Cuáles son los principales ríos de Francia? Y entonces podemos empezar a meter otros temas para que las paralelas y meridianos además tengan un contenido y un contexto. Yo creo que es lo más importante, buscar el contexto en el que vamos a trabajar el tema. Si usted va a trabajar paralelas y meridianos, tiene que encontrar el contexto que le llame la atención a los niños, que les interese, para que puedan entender para qué sirve. Por ejemplo, cuando utilizamos Google en el teléfono, voy a buscar para que más o menos nos demos una idea. Si usted busca, por ejemplo, si usted se fija,
cuando buscamos algo, ay no se ve casi, la luz no me permite. Cuando buscamos algún lugar que no está identificado claramente, y claramente en el Google con una dirección o una calle, nos dan unos numeritos por ahí que dice oeste, etcétera. Eso precisamente son las paralelas y los meridianos. Entonces, hacerle entender a los niños que eso se utilizan para identificar un punto específico. Los usos horarios, como dice la maestra Laura. Y por ahí alguien comentaba, no sé, maestro, si esto le ayudó. Está muy bien, gracias. Por ahí alguien comentaba, ¿cómo le vamos a hacer para evaluar? Bueno, la evaluación en un proyecto va a necesitar diferentes instrumentos. No podemos evaluar solamente con un examen, no podemos evaluar como lo hacemos normalmente. Tendremos que utilizar diferentes instrumentos, desde listas de cotejo, rúbricas, observación, utilizar mucho la autoevaluación y la coevaluación. ¿Cómo hice yo mi trabajo? ¿Cómo me siento yo con el trabajo que realicé? ¿Y cómo me ven mis compañeros que hice el trabajo que realicé? Eso es muy importante para que los niños puedan identificar que no nada más la evaluación se va a realizar a través de un instrumento como un examen. No funciona del todo, a menos que sea un examen que pues abarque toda la problemática que generó. Y si ustedes observan en un proyecto, puede tener muchísimos contenidos. Y aquí lo más importante sería que los niños desarrollen habilidades y conocimientos. Sobre todo es eso, habilidades y conocimientos que se tienen que desarrollar. Perdón, alguien su micrófono, no sé si me escucharon. Sería aquí la cuestión de la evaluación, buscar instrumentos diferentes, listas de cotejo, rúbricas, bitácoras, y identificar, incluso hacer los reportes individuales como se generan sobre todo en preescolar. Las maestras de preescolar aquí creo que son más expertas en esta evaluación por proyectos, porque ellas hacen evaluaciones por niño y las habilidades que se van desarrollando. Cuando yo trabajaba con mis grupos, yo trabajaba mucho a través de proyectos. Y las evaluaciones no precisamente eran con exámenes. Muchas ocasiones eran la observación y la evaluación entre niño con niño. Si yo recibo a un niño que aparentemente en un examen sacó 3, pero cuando va a terminar el curso, ese niño saca 6 o saca 5, de 3 a 5, pues el avance ya fue bastante. Y si ya puede expresarse, ya puede decir cómo resolver un problema, puede a lo mejor hacer un mural, explicar claramente qué pasos desarrolló, pues entonces ese niño no lo puedo reprobar, porque comparado él consigo mismo, está avanzando bastante. Entonces creo que esas serían las situaciones de cómo poder evaluar en este caso proyectos. ¿Alguien más, maestros, o alguna otra pregunta? Exactamente, maestra Elodia. La evaluación tiene que ser más cualitativa, tiene que ser una evaluación cualitativa y pasarla a lo cuantitativo, pero lo cuantitativo tiene que ser con justicia. Es decir, lo que yo les comentaba, si un niño avanza 3, 4 puntos de cómo lo recibimos, es un niño que está en proceso de adquirir habilidades y conocimientos. Y yo tengo que ver que sí está avanzando.
A veces los maestros nos vemos en la gran problemática de decir, lo apruebo, lo repruebo, porque a lo mejor en una prueba estandarizada no tiene los conocimientos de la prueba estandarizada, pero cuando trabajamos con proyectos, estas habilidades se van desarrollando y no son habilidades que se quedan solamente para ese ciclo escolar, son habilidades que se aprenden y se van generando para toda la vida posteriormente. Nos pregunta la maestra, ¿cuántas asignaturas se recomiendan para la transversalidad? Las que se puedan. Usted puede trabajar español cuando redacta y revisar ahí ortografía, caligrafía, el uso de determinadas palabras. Se puede trabajar matemáticas, obviamente, buscando el tema que más nos ayude. Dependiendo del proyecto, puede ser geografía, historia. La verdad es que las materias que se utilizan pueden ser muchísimas, porque la transversalidad, cuando nosotros hacemos algo en casa, por ejemplo, un proyecto en casa, no utilizamos solamente matemáticas, o no utilizamos solamente español, utilizamos varias asignaturas cuando lo estamos haciendo, aunque no nos demos cuenta. Un proyecto para primaria, maestra, desde lo que comentábamos, ¿por qué se inunda mi escuela? Puede ser también ¿por qué se inunda mi colonia? Puede ser un proyecto para primero, pero aquí obviamente la profundidad de lo que se trabaje va a ser menor a como se realice, por ejemplo, con un niño de secundaria. En primero de primaria, a lo mejor mis investigaciones son más pequeñas y yo le aseguro que si usted pone un proyecto interesante para los niños, van a ser investigaciones más avanzadas de lo que usted se puede imaginar. El trabajo por proyecto nos va a permitir que os desarrollen esa creatividad y dejen el miedo hacia la investigación, que creo que sería lo más importante, porque aquí entonces el niño sí aprende a aprender. ¿Alguna otra pregunta más? Sí, tenemos la participación de la maestra María del Pilar, que está levantando la mano, maestra Isabel. Ah, sí, dígame. ¿Cómo no? Gracias, maestra Isabel. Y yo quisiera comentar con el maestro Edmundo que los niños en quinto año de primaria todavía no han madurado completamente las dos dimensiones más abstractas del ser humano, el tiempo y el espacio. En quinto de primaria todavía no hay esa maduración de esta capacidad. Es hasta los 12 años y vamos ya también metiéndonos un poco con Piaget. Todavía es concreto su pensamiento, no es abstracto, y el tiempo y el espacio son construcciones completamente abstractas. Así es que me fui a alguna experiencia que tuve hace años en dirigir algunos proyectos, y esto del tiempo y del espacio, para entender su nación, su patria, necesitan tener nociones de tiempo y espacio, no hacerlo tan abstracto en primaria, porque no lo van a entender menos, no es que absolutamente no lo entiendan, pero sí la parte de hacer, por ejemplo, para meridianos, paralelos, etcétera, todas esas, los usos horarios, todas esas especificaciones que son completamente abstractas, que él construya su propio mapa con cartoncillo, papel periódico y engrudo. Y ahí es donde podemos ir viendo en estos proyectos, según vamos a decir, el fin que tenga el proyecto, cómo podemos ir comentando, que eso es pensamiento crítico, lo que el otro construye, pero con fundamento.
No es está mal tu mapa, por ejemplo, que hubieran construido un globo terráqueo. Está mal, está bien, te has equivocado cuando a lo mejor hasta dibujó los continentes, etcétera. Es el por qué, dar siempre un fundamento. Oye, te sugiero que, ¿por qué? El por qué es básico en los proyectos. Un proyecto no avanza si no se va, vamos a decir, puliendo las conclusiones que vayan presentando los alumnos en un fundamento, que es allí donde está el aprendizaje profundo. Muchas Gracias. gracias. Claro Gracias. que sí. Claro que sí, maestra. Muchísimas gracias. Creo que eso precisamente es lo que comentábamos con el maestro. Buscar la contextualización, porque si lo trabajamos de esa manera, no van a poder ellos entender lo que es precisamente esa parte de espacio y tiempo, lo que usted comentaba. Y cuando trabajamos por proyectos y ellos mismos buscan cómo identificar un punto, incluso en un mapa, en un lugar, ellos van a encontrar precisamente para qué sirven esas coordenadas y esas paralelas. Y el trabajo por proyectos, esa es la gran ventaja que nos da, el poder utilizar estas situaciones para que los niños aprendan e identifiquen para qué me sirve. Creo que aquí eso es lo más importante. ¿Para qué me sirve? Y lo trabajo por proyectos nos va a ayudar a eso. ¿Para qué me sirve lo que estoy haciendo? O sea, si yo voy a aprender paralelas y meridianos, bueno, ¿cuál es la importancia o para qué me está sirviendo? Porque voy a identificar algo o porque lo voy a necesitar o porque a lo mejor voy a buscar un lugar, no sé, algo que me contextualice esa parte de por qué lo necesito. Y yo aquí los invito a que, por ejemplo, hagamos una reflexión. Cuando vamos a hacer, por ejemplo, un mantel en casa, vayámoslo trasladando a nuestra vida real. Vamos a hacer un mantel en casa o vamos a hacer algo que cubra la mesa. Para poder hacerlo tenemos que buscar qué tela me gusta, qué le voy a poner alrededor, con qué lo voy a hacer, qué más, si lo voy a adornar, si le voy a poner florecitas y para todo eso, ¿cuánto me va a costar? ¿Cuántos metros necesito? Tengo que medir la mesa, si va a sobrar si va a sobrar algo que sobresalga, si lo voy a bordar yo o ya va a venir con algo. Y empezamos a planear todo lo que estamos haciendo. Si esto lo hacemos con los niños, por ejemplo, haz el mantel de tu mesa. Ellos tendrán que hacer exactamente todos esos procesos. Y cuando ellos realizan todos esos procesos de ver tela, qué le pongo, si lo adorno, si no lo adorno, cuánto va a medir, qué tan largo va a ser, si quiero que cuelgue, si no cuelgue, de qué color. Cuando ellos comienzan a trabajar todas estas situaciones y a resolver la problemática que se está generando, entonces ellos comienzan a interesarse por hacerlo y además van a ir aprendiendo poco a poco. Por ejemplo, ahorita se me estaba ocurriendo con lo que yo les decía de los botella, por ejemplo. Entonces, no sé si han visto ese experimento donde se voltea la botella y se va girando y entonces se forma un remolino, que es exactamente lo que pasa con los huracanes, que se forma un remolino y además tienen un centro en donde no pasa nada. Eso mismo pasa con los huracanes, que los niños busquen e investiguen cómo hacer estas situaciones y exactamente que sean relacionados con su realidad, con lo que está pasando en su momento. Y yo les aseguro que los proyectos nos van a dar solos las materias, asignaturas, campos formativos o lo que estemos trabajando, se van a ir generando poco a poco para que ellos puedan ir aprendiendo y desarrollando habilidades. ¿Alguien más? Por ahí me comentaban que si quieren que les compartamos la presentación.
Yo se la mando a Loga y se las compartimos, yo creo que después, maestra Pati. Así es, maestra Isabel, muchísimas gracias. Todas las presentaciones que han utilizado los ponentes en estos martes de conferencia, se las hemos compartido. Normalmente les compartimos también el video por si quieren utilizarlo, si quieren pasarlo en alguna de sus sesiones de consejo técnico, y a veces los propios maestros van usando las presentaciones para compartir, para dialogar con sus propios compañeros. Tenemos aquí varios perfiles, tenemos varias funciones, desde supervisores, desde directores, y estos materiales les ayudan mucho. Me parece que la tendencia, como ya lo confirma la maestra María Isabel, como nos los confirma la maestra Isabel y como nos los confirma los ponentes que han intervenido en este mes, es esa manera de cómo una realidad del niño se trae al aula, y a partir de ese reto de tratar de resolverla o anticipar algunas alternativas, es como vamos movilizando las habilidades del chico. Los cerebros no piensan en abstracto, maestros. Los cerebros pensamos cuando enfrentamos una situación. ¿Cómo saco la llave que se me cayó a la alcantarilla? ¿Y ahora cómo entro a la casa? Ese es un problema. Esa es una situación que se me plantea. ¿Qué voy a hacer? Entonces, nuestra mente empieza a unir información, a tratar de imaginar soluciones. Voy y consigo un gancho, no, está muy abajo, no me alcanza, y parece mentira, pero todo lo que es la formalización de las asignaturas se va volviendo realidad cuando nosotros como maestros tenemos la pregunta correcta, la provocación exacta, la situación que a ellos les hace que su mente empiece a trabajar. Yo quiero agradecer a la maestra Isabel de los Reyes, a las intervenciones que hoy han sido muy dinámicas, y que en este mes que vamos a revisar varias formas o varias estrategias situadas, ustedes vayan pudiendo pensar algunas que van a ir construyendo, algunas asignaturas que van a poder ir vinculando con algunas situaciones específicas, algunos materiales que puedan ir previamente diseñando. Maestra María Isabel, mi agradecimiento a los profesores, a las profesoras que hoy nos acompañan. Lo mismo, esperemos estar aportando ideas, reflexiones que les permitan ir imaginando este nuevo plan de estudios de lo que hoy abordamos, que es el uso del aprendizaje por proyectos desde el enfoque de la metodología STEM, ¿no? Donde esta parte de matemáticas, ciencias, está profundamente interrelacionada. Nos vemos la próxima semana, maestros y maestras. Muchísimas gracias, y mañana les llega el video y la presentación. Gracias a todos. Un abrazo. Ya para finalizar, maestros, anímense a trabajar con proyectos y verán que todas las asignaturas están ligadas, y entendamos que nunca dejamos de aprender. Así es, maestra Isabel. Excelente cierre y nos vemos la próxima semana. Un fuerte abrazo. Hasta luego. Muchas gracias. Buenas noches, gracias. Gracias, hasta luego. Gracias, buenas noches. Muchas gracias. Muchas gracias. Estén muy Gracias y bien. buenas noches. Vamos pasando las pantallas para despedirnos. Gracias, maestro. Ok. Hasta luego. Muchas gracias, hasta luego. Hasta luego.